Buenos días. De antemano quiero agradecer a los asistentes, tanto de manera presencial como los que se encuentran conectados por la plataforma virtual. El tema del día de hoy para la charla es secuencia de intubación rápida. Vamos a hablar de algunas situaciones especiales al finalizar. Mi nombre es José Sebastián Robledo Ríos, soy residente de primer año de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. Mi asesor para la charla fue el doctor Mario Zamudio, anestesiólogo del servicio, a quien agradezco su ayuda. Antes de comenzar, quisiera resaltar que la charla está principalmente enfocada al paciente adulto y que a pesar de que la secuencia de inducción rápida tiene múltiples variaciones, pues el tiempo de la charla sería muy corto para hablar de todas ellas. Dentro del contenido vamos a hablar de la definición de secuencia de inducción rápida, cuáles son sus indicaciones y complicaciones. Vamos a hablar un poco del contexto, cuáles son sus pasos en la secuencia, para finalizar con las situaciones especiales, que serán en específico el paciente con TEC, el paciente con bajo gasto cardíaco y el paciente asmático. Y finalizaremos con unos pequeños puntos clave. Dentro de la definición, la secuencia de inducción rápida no es más que una técnica que tiene como principal objetivo disminuir el tiempo en el que se encuentre desprotegida la vía aérea, proporcionando condiciones por medio de la administración de un hipnótico y un relajante neuromuscular, con el fin de disminuir el riesgo de broncoaspiración de nuestro paciente y además de disminuir la respuesta hemodinámica que pueda generar la laringoscopia. Dentro de las indicaciones, cabe resaltar que muchas de estas aplican tanto para el ámbito intra o fuera del quirófano y también para el ámbito urgente como electivo. Entonces, en términos generales, el paciente que requiere o en el que se va a llevar a cabo la secuencia de inducción rápida es aquel paciente que ya tiene una indicación de intubación y presenta alguna de las siguientes características. Tiene un aumento del volumen o la presión intragástrica. Por ejemplo, un paciente con disminución del vaciamiento gástrico puede ser un paciente con gastroparesia diabética comprobada, un paciente con aumento de la presión intraabdominal. Acá entran las maternas, principalmente en el tercer trimestre, entran los obesos mórbidos y entra también, por ejemplo, un paciente que no presente ayuno. Están los pacientes con aumento de la producción, como los pacientes con hemorragia del tracto digestivo superior, por ejemplo. Están también los pacientes con incompetencia de los reflejos protectores laringios. Acá entran los pacientes con trauma encefalocraniano o los pacientes intoxicados. Y están los pacientes con presencia de sangre o detritus en la cavidad orofaringea, por ejemplo, pacientes con trauma maxilofacial. Dentro de las complicaciones que podemos encontrar en la secuencia de inducción rápida, se encuentra la hipotensión arterial refractaria, arritmias, broncoaspiración, laringoespasmo o broncoespasmo, y nos podemos encontrar además con un paciente que presente vía aérea difícil no anticipada, que nos lleve a hipoxemia, encefalopatía hipoxicoisquémica con posterior muerte. Entonces, hablando un poco del contexto de la secuencia de inducción rápida, debemos mencionar que una cosa es que nuestro paciente tenga indicación de intubación y otra muy diferente es que tengamos que hacerlo de manera inmediata. Entonces, por ejemplo, en el paciente en paro, es un paciente que evidentemente requiere de intubación orotraqueal, pero en el cual, por obvias razones, no es pertinente o no vale la pena llevar a cabo una secuencia de inducción rápida. Tenemos el paciente emergente, que para nosotros será el paciente que se encuentra en falla ventilatoria, que es el de mayor indicación de secuencia de inducción rápida, la cual se debe realizar de manera inmediata. Y tenemos el paciente urgente y electivo, que en términos generales nos darán un poco más de tiempo. Paciente urgente, por ejemplo, un paciente con una apendicitis, y un paciente electivo, cualquier paciente que vaya a una cirugía electiva y que presente sintomatología, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico sintomático o el paciente con gastroparesia diabética comprobada, como mencionamos, que son pacientes en los cuales tenemos más tiempo de realizar una completa evaluación de la vía aérea. Y si nos encontramos con una vía aérea difícil anticipada, el manejo de su vía aérea se debe realizar con el paciente despierto. Mientras que si no presentamos predictores de vía aérea difícil,
podemos llevar a cabo una secuencia de inducción rápida. Este punto es importante principalmente para el médico general, ya que si por ejemplo se encuentra en un rural y tiene un paciente que tiene indicación de intubación y no se encuentra en falla ventilatoria, pero encuentra predictores de vía aérea difícil, es un paciente que debe ser remitido despierto. Esta es la famosa mnemotecnia de la secuencia de inducción rápida, conocida como la mnemotecnia de las 7 P's. Los pasos son preparación, preoxigenación, pretratamiento, parálisis e inducción, protección y posicionamiento del tubo y posintubación. Iniciemos con la preparación. La preparación tiene como objetivo tener listo absolutamente todos los implementos y elementos necesarios para llevar a cabo de una manera correcta la secuencia de inducción rápida. Esta es simplemente una forma fácil y práctica de recordar todo aquello que necesitamos para llevarla a cabo de manera adecuada, recordando estas 3 palabras: vena, oxígeno y monitor. En vena, tener presente que vamos a requerir de 2 accesos venosos permeables y listos para ser utilizados, y tener los medicamentos listos y envasados a las dosis adecuadas para nuestro paciente. En oxígeno, saber de dónde voy a sacar el oxígeno, cómo lo voy a suministrar, si por medio de ambú, aire RIS o por medio del ventilador, y tener acá presente todo lo relacionado con la vía aérea de nuestro paciente. Tener un tubo orotraqueal adecuado para el paciente, tener la guía para el tubo, tener valvas adecuadas, tener cánulas orofaringias, jeringa para inflar el balón, unas pinzas de McGill y, por último y no menos importante, tener un aspirador funcional a la mano para ser utilizado de manera inmediata si es necesario. Este es el punto además donde se debe realizar una evaluación completa de la vía aérea dependiendo del contexto donde nos encontremos. Si tenemos tiempo, como en el paciente urgente o el paciente electivo, pues realizaremos una completa evaluación de la vía aérea que incluya todos los predictores. Mientras que si estamos en el contexto del paciente emergente, como mínimo se le debe realizar una evaluación de la vía aérea con evaluación interdental o con apertura oral. Y respecto a monitor, no es más que tener presente todas las posibles complicaciones secundarias a la laringoscopia, entonces tener un correcto seguimiento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la saturación de oxígeno y en lo posible tener a la mano la medición capnográfica y una medición del oxígeno expirado. Respecto al vaciamiento gástrico por medio de sonda nasogástrica, que iría en este punto, pues sigue siendo un punto polémico en la secuencia de inducción rápida, ya que existen estudios a favor y estudios en contra. Quienes apoyan el vaciamiento gástrico por medio de la sonda nasogástrica argumentan que vaciar el contenido gástrico disminuye el riesgo de broncoaspiración del paciente, mientras que los que se encuentran en contra argumentan que, por ejemplo, tener una sonda nasogástrica en el esófago implica una estimulación del esfínter gastroesofágico superior y por ende puede promover el vómito y aumentar el riesgo de broncoaspiración, junto con la dificultad que representaría tener la sonda nasogástrica para la preoxigenación de nuestro paciente y el buen adosamiento de la máscara facial. Continuando con la preparación, continuando con la preoxigenación, la preoxigenación tiene el principal objetivo de comprar tiempo o aumentar el tiempo de apnea de nuestro paciente mientras sean las condiciones adecuadas para realizar la laringoscopia. Dentro de los componentes o gases que podemos tener en el pulmón tenemos el vapor de agua, el oxígeno, el nitrógeno y el CO2. En los que realmente podemos impactar y modificar es en la disminución del nitrógeno mientras aumentamos los niveles de oxígeno, proceso que se conoce como desnitrogenización. Es importante recordar que para una correcta preoxigenación se debe brindar una FIO2 del 100% con una máscara facial adosada, sin fugas y con un sistema de alto flujo que suministre más de lo que está inhalando el paciente. Debemos mencionar acá que el gol estándar para saber que tenemos una correcta preoxigenación en nuestro paciente es la medición del oxígeno expirado que se encuentre mayor o igual al 90%, con valores aceptables dependiendo de los estudios entre 87 y 90. Para los casos en los que no tenemos medición del oxígeno expirado, pues se han diseñado diferentes técnicas que tratan de alcanzar dicho objetivo.
Una de ellas es la ventilación a volumen corriente durante 3 minutos, con una máscara facial bien adosada, sellada a 5 litros minuto. La segunda es realizar 8 maniobras de capacidad vital forzada en el paciente que lo permita, obviamente, en 1 minuto y con máscara facial sellada a 10 litros minuto. Y la tercera es en el paciente que no está ventilando, realizar 8 insuflaciones con ventilación positiva a 10 litros minuto, teniendo en cuenta que no debemos sobrepasar los 20 centímetros de agua en la presión de la vía aérea. Cumpliendo este objetivo, un adulto sano debería brindarnos un tiempo de apnea entre 6 a 10 minutos con un promedio de 8 minutos. Es tan importante el desenlace de preoxigenación en la secuencia de inducción rápida que absolutamente todas las guías que incluyen protocolos de secuencia de inducción rápida lo recomiendan. Las guías DAS, las guías ASA, las canadienses, las alemanas y todas las latinoamericanas, tanto para el paciente en el que se realizará una secuencia de inducción rápida como para el paciente en el que se llevará una cirugía electiva y no tiene riesgo de broncoaspiración. En esta gráfica podemos ver cómo a medida que preoxigenamos nuestro paciente, los valores en mililitros de oxígeno en todos los tejidos corporales van aumentando. Como podemos ver en el cuadro, un paciente que no ha sido preoxigenado tiene una totalidad de 1.550 mililitros, mientras que el paciente que ha sido preoxigenado tiene 4.250 mililitros. Pero es muy importante resaltar que la mayor proporción de dicho aumento se presenta específicamente en el pulmón, donde pasamos de 450 a 3.000 mililitros. Y todo esto realmente a expensas de la capacidad residual funcional. Es por eso que vamos a tener grandes dificultades en cuanto a lograr de manera rápida y adecuada nuestro objetivo, que es una medición de expirada de oxígeno mayor o igual al 90% en ciertos pacientes. Estos pacientes serían las maternas, principalmente en el tercer trimestre, los obesos mórbidos, los niños, principalmente los lactantes, los ancianos y los pacientes con enfermedades pulmonares. Hablar de las consideraciones de cada uno de ellos, pues realmente se sale de los objetivos de la charla y tomaría mucho tiempo. Pero en términos generales, por ejemplo, las maternas, los obesos y los niños tienen una capacidad residual funcional disminuida y tienen un consumo de oxígeno mucho mayor. Esto implica que la preoxigenación quizás pueda ser mucho más rápida en ellos, es decir, lograr los valores de oxígeno expirado mayores o iguales al 90% en poco tiempo. Incluso hay estudios que dicen que los lactantes no requieren más de 2 minutos de preoxigenación para lograr dicho objetivo, pero en consecuencia de esto son pacientes que van a tener o que nos van a brindar mucho menor tiempo de apnea. Por el contrario, los pacientes ancianos o los pacientes con enfermedades pulmonares, principalmente enfermedades pulmonares que impliquen ocupación alveolar, son pacientes en los que vamos a necesitar mucho más tiempo para cumplir el objetivo de tener un oxígeno expirado igual o mayor al 90% y su tiempo de apnea también estará disminuido. Esta es una gráfica donde podemos ver el tiempo de apnea máximo esperado para la desaturación por debajo del 90% en los pacientes que acabamos de mencionar. En términos generales, como ya les mencioné, el paciente adulto normal de 70 kilogramos de peso nos dará en promedio 8 minutos de apnea antes de que su saturación de oxígeno caiga por debajo del 90%. Los niños en promedio nos darán 4 minutos y las maternas, ancianos y obesos mórbidos nos darán entre 3 a 4 minutos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué más tenemos para esos pacientes donde no logramos cumplir con dichos objetivos? Por ejemplo, este es un paciente obeso en el cual, a pesar de utilizar de manera adecuada las técnicas clásicas de preoxigenación, no logramos cumplir con dicho objetivo, pero vemos cómo cuando lo colocamos en posición de rampa pasa de 88.8 de expirado de oxígeno a 90.4 de expirado, cumpliendo con el objetivo. Estas imágenes son del servicio de anestesiología de la universidad. Algunos otros pacientes, principalmente los pacientes obesos y quizás también los pacientes con patologías pulmonares que impliquen ocupación alveolar, se pueden beneficiar de estrategias como el CPAP. Como vemos en la gráfica, por medio del ventilador la podemos aplicar suministrando PIP a nuestro paciente, y en el contexto por fuera del quirófano puede ser administrada por medio de válvulas de presión positiva aspiratorias desechables que se pueden adecuar a los dispositivos de ventilación.
Existe también la oxigenación apneica, que consiste en suministrar oxígeno por cánula nasal a alto flujo. Hay que tener en cuenta y es importante resaltar que la oxigenación apneica no tiene como objetivo reemplazar la preoxigenación o las técnicas clásicas de preoxigenación de nuestro paciente, sino que su principal objetivo se basa en aumentar el tiempo de apnea y esta se aplica justo después de la inducción del paciente hasta que se realiza la laringoscopia y se asegura la vía aérea. En la imagen del servicio podemos ver cómo se está realizando una oxigenación apneica por medio de cánula nasofaringea mientras la anestesióloga realiza la laringoscopia por medio de videolaringoscopio. Y existe también otras estrategias más modernas. Esta es la estrategia TRIBE, que consiste también en administrar oxígeno nasal por medio de un dispositivo que permite administrarlo a muy alto flujo, entre 50 a 70 mililitros por minuto. Los creadores de la estrategia TRIBE argumentan que es mejor que la oxigenación apneica clásica, ya que tiene la capacidad de barrer mucho más el CO2 y disminuir pues los niveles del mismo. A pesar de que los estudios originales de la estrategia TRIBE son pequeños y metodológicamente pobres, ellos lograron encontrar tiempos de apnea en promedio hasta de 14 minutos, lo que lo hace una estrategia prometedora que requiere de muchos más estudios. Continuamos con el pretratamiento. El pretratamiento es la administración de medicamentos antes de la inducción de secuencia de inducción rápida, con el propósito de mitigar o disminuir los efectos secundarios o asociados a la laringoscopia. Este paso se debe realizar 3 a 4 minutos antes de la inducción de nuestro paciente. Precisamente por eso mencionan que se debe realizar al mismo tiempo que se realiza la preoxigenación. Dentro de los medicamentos que podemos encontrar para la preparación se encuentra la atropina, idealmente para los pacientes con bradicardia de base y en menores de 10 años. Tenemos la lidocaína a dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso. Anteriormente se utilizaba para disminuir los reflejos laringeos. Hoy en día se sabe que dicho desenlace no pudo ser comprobado, pero sí disminuye de manera leve la presión intracraniana y la presión intraocular. Opioides como el fentanilo a dosis de 2 a 3 microgramos por kilogramo de peso, con capacidad de disminuir la respuesta hipertensiva hasta en un 40%. Betabloqueadores como el esmolol, principalmente para pacientes hipertensos de base o con enfermedad coronaria, y benzodiazepinas como el midazolam a dosis bajas de 0,01 a 0,03 miligramos por kilogramo de peso, con el fin de producir ansiolisis y disminuir la respuesta hipertensiva. Respecto a la precurarización, es una técnica que se incluye hoy en día en algunos protocolos de secuencia de inducción rápida y consiste en la administración de relajante neuromuscular no despolarizante como el rocuronio a dosis de 0,06 a 0,1 miligramos por kilogramo de peso, con el fin de disminuir las fasciculaciones generadas por la administración de la succinilcolina y por ende disminuir la posible elevación de la presión intracraneal y de la presión intraocular por dichas fasciculaciones. El siguiente paso es la parálisis e inducción. El objetivo de este paso es la administración intravenosa de un hipnótico y un relajante. Es importante mencionar que la secuencia de inducción rápida no implica titulación de medicamentos y estos medicamentos deben estar listos para administrar a sus dosis plenas, y el objetivo es generar parálisis y sedación adecuadas para la intubación en 45 a 60 segundos. Dentro de los medicamentos que podemos encontrar como inductores o hipnóticos se encuentra el etomidato a dosis de 0.3 miligramos por kilogramo de peso. Es un medicamento que genera excelente sedación, es hemodinámicamente estable, pero en contra tenemos que genera supresión adrenal, por lo que está contraindicado en el paciente escéptico y no genera analgesia. Tenemos la ketamina a dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, un muy buen medicamento que produce sedación, amnesia y analgesia. Además de esto tiene propiedades broncodilatadoras y estimula la liberación de catecolaminas, por lo que tradicionalmente había sido un medicamento contraindicado en el paciente con riesgo de elevación de la presión intracraniana, por ejemplo en el paciente con TEC. Ya vamos a hablar más adelante un poco de eso. Está el midazolam, ahora como inductor a dosis más altas, 0,2 a 0,3 miligramos por kilogramo de peso. Produce excelente sedación y amnesia, tiene propiedades relajantes y actúa como anticonvulsivante.
puede producir hipotensión moderada y no genera analgesia. Está el propofol, a dosis de 1.5 a 3 miligramos por kilogramo de peso, produce sedación y amnesia, puede generar también hipotensión y no genera analgesia. Y el tiopental, un medicamento que ha estado saliendo un poco de la secuencia de inducción rápida, a dosis de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso, produce una amnesia profunda y sedación, pero es un agente que puede producir vasodilatación y además de esto promueve la liberación de histamina, por lo que lo hace un medicamento contraindicado en el paciente con broncoespasmo. Respecto a los relajantes neuromusculares, es un medicamento que se administra justo después del inductor. Es importante decir que no genera sedación y tampoco genera analgesia, por lo que no puede ser un medicamento de uso único en la secuencia de inducción rápida, y está comprobado que mejora la tasa de éxito de intubación durante todos los estudios que se han realizado al respecto. Nuestro relajante neuromuscular de primera línea en la secuencia de inducción rápida será la succinilcolina. Es un relajante neuromuscular despolarizante no competitivo de acción ultracorta, tiene un inicio entre 45 y 50 segundos, una duración entre 5 a 10 minutos. Su dosis adecuada para la secuencia de inducción rápida es de 1.5 miligramos por kilogramo de peso, y siempre tener en cuenta que será mejor sobreestimar su dosis, ya que las consecuencias de la subdosificación pueden ser más catastróficas para el paciente. Dentro de las contraindicaciones está el antecedente de hipertermia maligna, que el paciente presente una hipercalemia grave, y tratar de evitar dicho medicamento en pacientes que presenten regulación positiva de receptores, pacientes con lesiones nerviosas después de 24 horas, con lesión medular por ejemplo, enfermedades neuromusculares que impliquen denervación como esclerosis múltiple, miopatías hereditarias, por ejemplo la distrofia muscular de Duchenne, quemaduras después de 24 horas y lesiones por aplastamiento después de 24 horas. El rocuronio sería el relajante neuromuscular de segunda línea en secuencia de inducción rápida. Es un relajante neuromuscular no despolarizante, de acción rápida, inicia más o menos entre 45 y 60 segundos, tiene una duración intermedia entre 60 a 70 minutos, y se debe mencionar que para ser utilizado en la secuencia de inducción rápida se debe utilizar de 3 a 4 veces su dosis efectiva 95, que equivaldría a una dosis de 1.2 miligramos por kilogramo de peso. Aquí es importante mencionar que la única contraindicación que tiene realmente es que el paciente sea alérgico al medicamento, y su reversa será el Sugamaes a dosis de 16 miligramos por kilogramo de peso. Este es el famoso metaanálisis de Cochrane, donde comparan rocuronio con succinilcolina para la secuencia de inducción rápida. Esta actualización es del año 2015, donde incluyeron 11 nuevos artículos a los 39 artículos ya existentes, para una totalidad de 50 artículos y de 4.151 pacientes. Las conclusiones realmente siguen siendo las mismas, y ellos mencionan que existen pruebas de calidad moderada que demuestran que la succinilcolina crea unas condiciones de intubación excelentes, con mayor fiabilidad que el rocuronio, y que debe administrarse como un relajante muscular de primera línea para intubaciones endotraqueales de inducción de secuencia rápida. En el uso clínico, es probable que haya poca diferencia entre dichos agentes, con excepción de la mayor duración del rocuronio. Continuando con la protección y posición, pues de rutina para la laringoscopia se recomienda la posición de olfateo, que consiste en la alineación del eje oral, el eje faringio y el eje laringio. Respecto a la posición, y hablando un poco de la maniobra de Selig, que sigue siendo controversial en la secuencia de inducción rápida, mencionar que la maniobra de Selig o la compresión cricoesofágica tiene como objetivo realizar una presión sobre el cartílago cricoides, tratando de ocluir el esófago contra los cuerpos vertebrales, con el fin de disminuir el riesgo de regurgitación y de broncoaspiración del paciente. Esta técnica está descrita que se debe aplicar una presión sobre el cartílago cricoides de 10 newtons, que equivale más o menos a 1 kilogramo de peso, en el paciente despierto, y que justo cuando el paciente entra en inducción, pues se aumentará dicha presión a 30 newtons, que equivale más o menos a 3 kilogramos de peso. Esto realmente me parece complejo y difícil de aplicar y de medir, por lo que lo hace pues como una técnica un poco difícil de predecir. Este es un metaanálisis publicado en el año 2007, donde encuentran que la evidencia a favor de Selig
no es de calidad, pero que tampoco hay evidencia sólida que sugiera que Selig cause daño en el paciente. Es una técnica establecida sobre la base de la experiencia, más no la evidencia. Y dado que los riesgos de la presión cricoidea de empeorar la vista laringea y la reducción de la permeabilidad de las vías respiratorias ha sido bien descrita, recomiendan que se considere su eliminación inmediata si hay alguna dificultad para la intubación o para la ventilación con máscara facial. Respecto al posicionamiento del tubo, siempre permitir o esperar una correcta relajación neuromuscular, la cual puede ser evaluada por medio del tono de los músculos maceteros. Se dará más o menos entre 45 a 60 segundos posterior a la administración del relajante neuromuscular. Siempre tener las mejores condiciones de intubación, inflar el neumotaponador evitando fugas justo después de pasar el tubo por las cuerdas y comprobar la correcta colocación del tubo orotraqueal por medio de capnografía. Existen otras técnicas que son ver pasar el tubo por las cuerdas, la auscultación, la condensación de aire a la expiración del paciente sobre el tubo, la expansión simétrica con la inspiración y una pulsoximetría constante y que no venga en decadencia, pero obviamente estas nunca se compararán con la capnografía para comprobar la colocación correcta del tubo orotraqueal. Y siempre recordar que si tenemos un fallo en la intubación, debemos proseguir con el algoritmo de vía aérea difícil, llegando a accesos translaringeos si es necesario. Y el último paso de la secuencia, la posintubación, que no es más que realizar una correcta fijación del tubo, un correcto manejo ventilatorio dependiendo de las condiciones de nuestro paciente y preparar una sedación si el paciente requiere una intubación prolongada. Vamos a hablar ahora un poco de las situaciones especiales, como les mencioné, serán paciente con TEC, paciente asmático y paciente con bajo gas. En el paciente con TEC, recordar que el trauma cráneoencefálico es una lesión directa de las estructuras craneales encefálicas o meningias como consecuencia de un agente mecánico externo que llevará a disfunción del contenido craneal. Hablando un poco de fisiología, recordemos que el flujo sanguíneo cerebral es el suministro de sangre que viaja al cerebro por minuto y que en condiciones normales es de 55 mililitros por cada 100 gramos minuto. Que cuando se encuentre entre 25 y 40 vamos a tener un paciente en inconsciencia y que cuando esté por debajo de 10 vamos a comenzar a tener muerte celular. Este flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia vascular cerebral. Y esta presión de perfusión cerebral a la vez es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Es importante mencionar que el mayor impacto que nosotros vamos a tener entonces para aumentar el flujo sanguíneo cerebral o mantenerlo en rangos normales será por medio de un correcto manejo de la presión arterial media. En el TEC vamos a tener lesiones primarias, que son aquellas que se presentan en el momento del trauma y sobre las cuales no vamos a tener ninguna influencia, y vamos a tener lesiones secundarias, que son aquellas que se presentan secundarias a la inflamación cerebral y al aumento de la PIC con posterior disminución del flujo sanguíneo cerebral y sobre las cuales debemos actuar. Y la mejor forma de hacerlo es prevenir de una manera fuerte la hipotensión y la hipoxia. Los pacientes con TEC que presenten incompetencia de reflejos protectores de la vía aérea, un inadecuado esfuerzo respiratorio, un rápido deterioro clínico con signos de herniación, una inestabilidad hemodinámica o un Glasgow menor de 8, son pacientes que se consideran con estómago lleno y en los cuales se debe llevar a cabo una secuencia de inducción rápida. Dentro de los cambios que podemos encontrar en la secuencia para el paciente con TEC, en la preparación, tener en cuenta que todo paciente con TEC es un paciente con trauma raquimedular hasta que se demuestre lo contrario por medio de imágenes radiológicas, por ende se debe realizar una inmovilización cervical durante todo el proceso de la secuencia de inducción rápida. En cuanto a la preoxigenación, pues no cambia mucho realmente, simplemente tener en cuenta que se debe evitar al máximo la hipoxia por lo deleteria que es para el paciente. En el pretratamiento y la parálisis e inducción, vamos a separar estas tres entidades clínicas, que sería el paciente con TEC más hipotensión, el paciente con TEC más normotensión y el paciente con TEC más hipertensión. En cuanto a la premedicación, la lidocaína es un medicamento seguro que se podría utilizar en los tres escenarios a dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso,
El fentanilo también se podría utilizar en los tres escenarios, pero tener en cuenta que en el paciente hipotenso se debe utilizar a las dosis mínimas, en este caso 1 microgramo por kilogramo de peso. Y el midazolam idealmente para el paciente en normotensión o en hipertensión. Respecto al inductor, el etomidato es un medicamento seguro en el paciente con TEC, a dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo de peso. La ketamina se puede utilizar en los escenarios de hipotensión y normotensión, a dosis de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso, y el propofol idealmente en el paciente con normotensión e hipertensión. El relajante neuromuscular de primera línea seguirá siendo la succinilcolina en este caso. Respecto a la ketamina, poco después de su introducción, para los años 70 fueron apareciendo múltiples estudios, como los que vemos en pantalla, que contraindicaban el uso de ketamina para el paciente con TEC, argumentando que elevaba la presión intracraneal. Es de anotar que los investigadores de dicha época fallaron en un punto importante, ya que, primero, dichos estudios son metodológicamente pobres y además de eso están basados la mayoría en pacientes con hidrocefalia, donde tomaban como aumentos de la presión intracraneal los cambios en la presión del líquido cefalorraquídeo. Hoy en día, gracias a nuevas investigaciones, se sabe que la ketamina puede aumentar la presión arterial media, por ende, la presión de perfusión cerebral y por ende el flujo sanguíneo cerebral, lo que sería beneficioso para los pacientes con TEC. Esta es una revisión sistemática publicada en el año 2015, donde concluyen que es razonable utilizar la ketamina como agente de primera línea para el manejo de la vía aérea del paciente con TEC, debido a su perfil de seguridad y neutralidad hemodinámica. Respecto a la protección y posición, recordar que siempre se debe mantener una correcta estabilidad de la columna cervical. En la imagen vemos cómo un anestesiólogo realiza la inmovilización de la columna cervical, mientras que el otro realiza una laringoscopia optimizando al máximo las cualidades pues, de la laringoscopia. En este caso la está realizando por medio de un videolaringoscopio con el fin de disminuir la movilidad de la columna cervical. El posicionamiento del tubo se debe comprobar por medio de capnografía. Los pacientes con TEC se benefician de mediciones capnográficas entre 35 y 40 milímetros de mercurio, y si no tenemos medición capnográfica, las ventilaciones se deben mantener de 8 a 10 por minuto. Respecto al paciente con bajo gasto, recordar que la laringoscopia es un estado hiperdinamico que puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, llevando a arritmias, isquemia cardíaca, falla cardíaca aguda, accidentes cerebrovasculares, entre otros. Este es un campo grande donde, dependiendo de la patología de base del paciente, puede presentar perfiles hemodinámicos diferentes y muchas de las variables de la secuencia de inducción rápida serán cambiadas dependiendo pues, de dichos perfiles. El gasto cardíaco en condiciones normales es de 70 mililitros por kilogramo de peso. Para un paciente adulto sería más o menos de 5 litros y este depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Y a su vez este volumen sistólico depende de la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Dentro de los cambios que podemos tener en la secuencia de inducción rápida, los más importantes en cuanto a pretratamiento y parálisis e inducción, vamos a separar primero como estos escenarios clínicos. Está el paciente con enfermedad coronaria más hipotensión, el paciente con enfermedad coronaria más normotensión, enfermedad coronaria más hipertensión y el paciente séptico. En los pacientes con bajo gasto cardíaco es importante mencionar que se benefician de utilizar las dosis mínimas de aquellos medicamentos que puedan tumbar mucho más el gasto cardíaco. Entonces, en el paciente con enfermedad coronaria con hipotensión y en el paciente séptico, utilizar fentanilo a dosis de 1 microgramo por kilogramo de peso. Se puede utilizar el midazolam idealmente en el paciente normotenso e hipertenso. Respecto a los inductores, el etomidato es un medicamento seguro en el paciente con enfermedad coronaria a dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo de peso, pero es un medicamento contraindicado en el paciente séptico por la supresión adrenal que genera, como mencionamos inicialmente. Se puede utilizar la ketamina a dosis de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso, tratar de evitarla en el paciente hipertenso, y podemos utilizar el propofol a dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso, la dosis mínima en el paciente con enfermedad coronaria más hipotensión y en el paciente séptico. Como relajante neuromuscular sigue siendo la succinilcolina el medicamento de elección.
Este es un artículo de la revista colombiana de anestesiología, donde realizan secuencia de inducción rápida en pacientes en cuidados intensivos y mencionan que estos pacientes críticos se benefician de un bolo de líquidos de 500 cc de cristaloides, y el argumento que ellos dan para dicho beneficio es que por lo general estos pacientes críticos se encuentran hipovolémicos, que además de eso las drogas que vamos a administrar como los inductores tienen la capacidad de bloquear la respuesta simpática que mantiene las variables hemodinámicas del paciente, y que la ventilación mecánica a la que va a ser sometido el paciente disminuye el gasto cardíaco y puede comprometer su precarga. Este fue un ensayo clínico aleatorizado controlado, donde comparan etomidato versus ketamina para la secuencia de inducción rápida en el paciente crítico. Tuvieron una totalidad de 655 pacientes que los dividieron en dos grupos de 235 pacientes, a los cuales les administraron a un grupo etomidato a dosis de 0.3 miligramos por kilogramo de peso y al otro grupo ketamina a dosis de 2 miligramos por kilogramo de peso. Ellos concluyen que la ketamina es una alternativa segura y valiosa al etomidato para la intubación endotraqueal en pacientes críticos y debe ser considerada como primera elección en el paciente séptico. Respecto al paciente asmático, recordar que un paciente con asma es un paciente que presenta inflamación de la vía aérea con obstrucción intermitente del flujo aéreo e hiperreactividad bronquial, y que el paciente que se encuentra en riesgo de falla ventilatoria será un paciente taquipnéico, taquicárdico, con uso de músculos accesorios a la inspiración, diaforético, con incapacidad para comunicarse y con incapacidad para soportar el decúbito supino. Respecto a los cambios en la secuencia de inducción rápida, lo más importante que se debe mencionar es que el mayor beneficio en estos pacientes estará determinado por la profundidad anestésica, y los medicamentos en premedicación e inductores deben estar a dosis plenas y máximas. Entonces, en el paciente con estatus asmático se beneficia de fentanilo a dosis de 2 a 3 miligramos por kilogramo de peso, o midazolam de 2 a 3 miligramos, o lidocaína de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso. Y respecto al inductor, los mejores inductores serían la ketamina o el propofol a dosis de 2 a 3 miligramos por kilogramo de peso por sus propiedades broncodilatadoras, principalmente la ketamina. Respecto al etomidato y al midazolam, pueden ser también seguros y se pueden utilizar dependiendo de la disponibilidad que tengamos, ya que ninguno de los 4 medicamentos produce liberación de histamina. Por el contrario, el tiopental sí es un medicamento que se encuentra contraindicado en estos pacientes por la misma liberación de histamina. Seguirá siendo la succinilcolina el relajante de elección. Y para finalizar, la secuencia de inducción rápida busca disminuir el tiempo en el que se encuentra desprotegida la vía aérea, mientras disminuye el riesgo de broncoaspiración y la respuesta hemodinámica de la laringoscopia. El paciente en falla ventilatoria que requiere de secuencia de inducción rápida de manera inmediata, mientras que el paciente urgente o electivo requiere de una completa evaluación de la vía aérea, y de cumplir con criterios de vía aérea difícil se debe intubar despierto. El gol estándar en preoxigenación será la medición expirada de oxígeno mayor o igual al 90%, tener en cuenta que no se debe retrasar la secuencia de inducción rápida por administrar los fármacos de la premedicación en el paciente emergente, la secuencia de inducción rápida no implica titulación de medicamentos, la succinilcolina crea condiciones de intubación excelentes con mayor fiabilidad que el rocuronio y debe utilizarse como relajante neuromuscular de primera línea. Es razonable utilizar ketamina como agente inductor en el paciente con TEC normo o hipotenso, acá hay un error. Se recomienda utilizar las dosis mínimas de inductor en el paciente con bajo gasto cardíaco, y recordar que la clave del manejo de la vía aérea en el paciente asmático es una correcta profundidad anestésica, por lo que se deben utilizar medicamentos a dosis plenas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, yo quisiera tocar algunos puntos que sé que son de mucha controversia, tanto a nivel de todos los que manejamos vía aérea en urgencias, en cuidado intensivo y en anestesia. El primer punto que quisiera tocar, porque uno frecuentemente con los estudiantes, y creo que es el mensaje que se puede dar con médicos generales, es que cuando yo cuento con cualquiera de las estrategias lanzadas por TEC, para la preoxigenación, la desnitrogenación, comparar las capacidades letales, las 8 a 2 litros o los 3 minutos a 5 litros por minuto con la máscara sellada,
esa estrategia no es, si bien la literatura nos dice que el paciente no es real, ya vos hiciste las excepciones del recién nacido, de la paciente obstétrica, del paciente o cualquier otra comorbilidad que tenga el paciente. El objetivo de la estrategia en ningún momento es dejar al paciente en apnea 6 a 10 minutos. Y lo digo porque cuando uno evalúa el concepto que traen los estudiantes y que salen de los seminarios es, no, es que el paciente me aguanta 6 a 10 minutos. Y entonces, en la realidad, ¿cuántos pacientes aguantan a de 6 a 10 minutos sin administrar oxígeno? Entonces, esa estrategia lo que me está permitiendo es garantizar que yo tenga unas condiciones de preoxigenación adecuadas para disminuir los riesgos de complicaciones, sobre todo de hipoxia a nivel del sistema nervioso central y cardiovascular, y que si yo realizo la maniobra de laringoscopia, que aquí hablamos de básicamente intubación, pues obviamente por el tipo de conferencia no quedó nada alrededor de los supraglóticos y básicamente la máscara gastrolaringea que tiene canal de succión en caso de que yo no pudiera, pero no era el escenario pues, de la conferencia. Entonces, si yo tengo dificultades, rápidamente debo retomar la oxigenación del paciente y no esperar 6 a 10 minutos a que el paciente llegue a 90% en la curva de saturación tiempo en el paciente. Entonces, insisto, no es para quedarme esperando y realizar innumerables intentos de permeabilidad neurológica capaz y entonces simplemente el paciente me va a aguantar. Evalúen en el paciente electivo si le aguanta o no le aguanta. En segundo lugar, algo que es muy controvertido, que a mí cada día me quedan más dudas, porque entonces con la boga de la medicina basada en la evidencia, entonces dicen, no hay evidencia con la lidocaína, pero ojo, cuando yo utilizo la lidocaína, entonces tú mencionabas que tenía efectos a nivel de presión intraocular, a nivel de presión intracraneana, y que no se ha demostrado con la medicina basada en la evidencia el papel para medir la reactividad de la vía aérea. Sin embargo, lo que uno encuentra en los pacientes es completamente distinto cuando usted realiza una intubación, una extubación utilizando lidocaína a cuando no la utiliza. Y entonces le cabría a uno la pregunta, ¿y entonces por qué desde el punto de vista médico recomiendan la utilización de lidocaína cuando yo tengo broncoespasmo a dosis de 0.5 miligramos o laringoespasmo? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de acción? A mí no me queda para nada claro. Y la evidencia que uno ve desde el punto de vista clínico es que funciona adecuadamente cuando asocio, por ejemplo, lidocaína a 0.5 miligramos por kilo con propofol a 0.5 miligramos para manejar un laringoespasmo. Y entonces, si no tiene ningún papel como protector en la reactividad de la vía aérea, entonces no tendría sentido utilizarlo. Y uno ve que funciona muy bien y que normalmente el paciente se recupera rápidamente sin necesidad de llegar a la intubación. El tercer punto bien controvertido y que yo no sé todavía, porque yo me pongo a ver la maniobra de Selig, ni siquiera los anestesiólogos la hacemos bien. La mayoría de las veces es más lo que no ayuda o facilita la intubación que lo que ayuda. Y creo que tienen más papel las otras medidas para disminuir el riesgo de broncoaspiración que la misma maniobra de Selig. Insisto, porque cuando no es realizada, y el escenario clásico es el médico general, que no va a tener quien se lo haga, le pide a una enfermera que no está entrenada, que no estamos entrenados nosotros. ¿Por qué? Porque es que cuando hablan de la presión que hay que ejercer sobre el cartílago cricoides para lograr colapsar adecuadamente el esófago, entonces requieren 10 minutos iniciales, ¿cierto? 1 kilogramo, y ponga en simuladores a hacer eso a alguien para que vea la fuerza que hay que hacer. Total, es inefectiva y ha sido inefectivo siempre. Incluso, yo no recuerdo bien, aquí hay profesores que pueden corregirme, si una de las pruebas diseñadas para simular esa presión era en una jeringa de 10 centímetros, usted le quita la aguja, le hace oclusión de la parte distal, la deja en 10 centímetros y es la fuerza que usted tiene que generar, teniendo ocluido el embudo para llevarlo hasta la parte proximal o dejarla pues digamos vacía, que si simulamos que tuviéramos líquido. Haga el ensayo, la fuerza que tiene que hacer, a ver si esa es la que sería capaz de hacer en un paciente. Entonces yo digo que la maniobra de Selig definitivamente se queda en la descripción, pero es poco lo que ayuda desde el punto de vista práctico, porque casi nadie, nunca encuentra usted quien le haga la maniobra adecuadamente, por lo difícil que es hacer la traducción
una fuerza de 10 newton, después de 20 o 30 newton, 1 kilogramo de peso, 3 kilogramos de peso. Entonces ahí me parece que no es práctico en los escenarios normales por la falta de simulación y entrenamiento que representa esa maniobra. Y en tercer lugar, algo que sí me parece clave en este momento, y como compartimos enseñanza de esto con urgencias, y es la intubación. Cuando tú hablas de inflar el neurotaponador, no mencionaste ningún valor, pero quiero decir lo siguiente. En primer lugar, en urgencias les están enseñando a los médicos generales que le pasan a todo, no voy a mencionar calibre todavía, y de una inflan 10 centímetros de 10 mililitros. Error garrafal. Primero, la evolución de los tubos endotraqueales pasó de tener tubos de alta presión bajo volumen, que eran los famosos naranjados que utilizábamos, y que produjeron muchas estenosis por isquemia, por alteración a nivel de la perfusión traqueal. Y que lo que tenemos hoy son tubos endotraqueales de baja presión, alto volumen. Entonces, en primer lugar, como eso no se comporta, la tráquea, digamos que se comporta como un tubo estático, cuando usted le mete un tubo y a un paciente adulto, pasándole un tubo 6,5, máximo 7 un hombre, y le inflas de 3 a 5 mililitros, la presión generada dentro del neurotaponador está entre 20 y 30 centímetros de agua. Y alguien pensaría que si yo le agrego 2-3 centímetros más, subiría aritméticamente, es decir, pasaría de 20-30 a 40-50. No, eso tiene un comportamiento exponencial, y cuando vos pasas por ser una circunferencia, cada milímetro que aumentás va a reducir marcadamente ese diámetro de la tráquea, y aquí lo que hace entonces es que un paciente que yo normalmente le inflo el neurotaponador con 3 a 5 mililitros, yo recomiendo 3 porque lo hago permanentemente en los pacientes adultos, y miro si hay escape. Cuando lo mido, la presión está en 20-30 centímetros de agua, pero cuando le agrego después de esos 5, 2 mililitros, la presión en el neurotaponador pasa a más de 140 centímetros de agua. Es decir, si la presión de perfusión en la tráquea que necesito es de 30 o menos, estoy diciendo que todos los pacientes a los que yo insuflo 10 centímetros la jeringa, estoy dejándolos en riesgo de isquemia. Y eso no lo vemos nosotros ni como urgentólogos, ni como anestesiólogos, ni siquiera como intensivistas. Lo vemos los otorrinos a los 3 a 6 meses, cuando llegan pacientes que uno se pregunta por qué un paciente joven, sin ninguna enfermedad y que ha sido operado una vez, tiene signos de estenosis traqueal. Y eso es muy frecuente, señores, pero es que nosotros no estamos evaluando eso. Entonces, me parece que nosotros, el tamaño del tubo que estamos utilizando en los pacientes en urgencias, se nos está yendo de la mano, porque normalmente utilizan tubos mínimo 8 y de ahí para arriba. Uno de los argumentos siempre ha sido es que el manejo de secreciones en la unidad de cuidado intensivo se me dificulta cuando tengo por debajo de ahí. Eso no es cierto. Es decir, perfectamente en la unidad de cuidado intensivo, lástima que el doctor Héctor, que le iba a hacer la pregunta, se me fue, con un tubo 7 en un hombre y un tubo 6, máximo 7, y un tubo 6 en una mujer, se puede hacer perfectamente el manejo. Y las variables respiratorias, es decir, bajos, presiones, etcétera, no tiene ninguna dificultad. Entonces yo, la recomendación final que hago es, hombre, utilicemos tubos más pequeños y midamos, como normalmente no tenemos el manómetro, el dispositivo para medir la presión en la vía aérea, hombre, por lo menos hagamos una inflado del neurotaponador progresivo hasta obtener la oclusión y no tener escape, pero no de una 10 centímetros, porque insisto, ningún paciente necesita 10 centímetros, y cuando tiene 10 centímetros hay alteración a nivel de la presión de perfusión traqueal. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Villa, profesor de la sección de anestesia de la Universidad de Antioquia. Para felicitarte, una muy buena presentación en cuanto a la forma de presentación y a los recursos que empleaste. En cuanto a lo que venía diciendo el doctor Gaviria, para clarificar, para periodos cortos de ventilación mecánica, no importa el tubo endotraqueal que tenga el paciente. En eso estamos de acuerdo, no es sino hacer los cambios respectivos en el ventilador, buscando unas metas que se pueden cumplir muy fácilmente. Pero estando el paciente en cuidados intensivos, el diámetro del tubo sí importa y se prefieren tubos de diámetro grande. De modo que una mujer para el estándar de nuestra población puede ser fácilmente un tubo 8
8,5. Y para un adulto varón, un 8,5, 9. Y las razones tienen que ver más es con la higiene bronquial. Por ser ventilaciones, pacientes que van a estar por periodos largos de tiempo conectados a un ventilador. Entonces sí se prefieren tubos grandes. En cuanto al inflado del balón, no es problema en cuidados intensivos porque por estandarización, por calidad, la terapeuta respiratoria siempre mide la presión del balón neumotaponador, justamente para evitar todas esas complicaciones de isquemia en la tráquea y sus complicaciones consecuentes de estenosis, en fin. Pero siempre se mide y es un dispositivo que no es muy costoso y que se podría tener perfectamente en quirófanos, pero todas las unidades de cuidados intensivos lo tienen. Yo quería pues hacer como una observación y es, ahí dijo que cuando uno tiene un paciente con bajo gasto cardíaco o en sepsis o en choque séptico, uno puede utilizar el propofol a dosis de 1 miligramo por kilo. Yo pienso que mi concepto en situaciones de bajo gasto cardíaco en pacientes sépticos, en cuyos mecanismos compensatorios se encuentran al límite, pensaría que no deberíamos utilizar el propofol incluso a dosis de 1 miligramo por kilo, ya que ese paciente podría estar hipotenso leve o normotenso, pero estaría, digamos, en ese estado límite de compensación cardiovascular. Entonces, en mi concepto, pues deberíamos tener otros medicamentos para hacer, digamos, la inducción de secuencia rápida, porque empezaríamos mal, más cuando uno ve que en pacientes críticos, en las UCIs, y todo se usa poco y las inducciones son, digamos, más light o tratando, digamos, de preservar esta homeostasis cardiovascular. Bueno, yo creo que de nadie más tenía algún comentario, si de pronto, pues, bienvenidos los que sean. Para terminar, Sebastián, yo fui testigo de tu preocupación por buscar, por enfocar el tema, por tratar... Gracias. Fui testigo pues de tu intención por tratar de enfocar este tema que en realidad, como lo viste, salieron varias controversias de las que ya habías buscado, precisamente porque como es una técnica que se usa desde hace muchos años, pues va a tener muchísimas variaciones, alguna literatura que está muy sedimentada, pero otra pues que sigue siendo controversial, como por ejemplo el CHERIC, que eso podríamos tranquilamente quedarnos aquí toda la mañana discutiendo y no llegamos a un acuerdo, ¿cierto? Y por eso dijiste las conclusiones a las cuales la gran mayoría de consensos ha llegado. Bueno, hágala, pero si le estorba la laringoscopia, quítela, listo. Lo mismo con la sonda nasogástrica, lo mismo con muchas cosas pues, que mencionaste en la charla. Creo que la parte de tu búsqueda bibliográfica, el enfoque, de cómo te preparaste fue adecuada, correcta y te felicito por eso. Creo que hay que trabajar en la presentación, tratar de leer menos, tratar de modular tonos, hacer una cosa más para no perder la atención del público, pero las cosas se ganan es haciendo charlas, eso no se gana leyendo, sino practicando, ¿cierto? Es una habilidad no técnica. Y para terminar con respecto, por eso, tranquilo que vamos pues como para adelante, me gustó tu aproximación en esta charla grande. Bueno, y para terminar, concluir un poquito lo de los tubos, ojo, son dos cosas diferentes. Una cosa es el tubo que usted usa y otra cosa es la presión del manómetro, ¿cierto? Ya está clarísimo que la presión del manómetro debe ser de rutina. Eso debe ser de rutina en habilitación en muchas partes del mundo, eso es básico, igual que la pulsioximetría, tener manometría para todos los elementos de vía aérea, no solo el tubo endotraqueal, no los supraglóticos, por ejemplo. Nosotros estamos todavía en pendientes de hacer ese cambio en nuestro sitio, porque eso es muy barato, vale 700,000 pesos y dura toda la vida. Nosotros en el maletín de vía aérea teníamos uno, no sé qué se hizo, pero pues ya estamos en proceso de conseguir otro, pero eso debe ser de rutina pues en todos los pacientes. Y con respecto al tamaño del tubo traqueal, ojo que la tráquea del adulto, usted podría poner tubos incluso 9 a todo mundo, ¿cierto? No es el tamaño, es la presión lo más importante. Si no, no podríamos poner tubos de doble luz, ¿cierto? Que son diámetros realmente anchos. Obviamente, si usted va a hacer una anestesia, una paciente corta, una cirugía ambulatoria, pues utilizar un tubo pequeño que no va a hacer ningún cambio con respecto al grande vale la pena. Y para el paciente de cuidado crítico, pues ya el doctor Villa lo dijo muy bien, hacer el tubo mayor tamaño para permitir el cuidado en la UCI, eso sí está relativamente sedimentado en la práctica clínica. Cualquiera de los tubos que usen, lo más importante es
que mida la presión de la mano tiroidea de manera sistemática. Ya creo que con eso, pues como para concluir esa parte, hay muchas controversias con respecto a esta técnica y podríamos hacerla como en cada caso específico, pero creo que si uno se aprende la estrategia grande y entiende el porqué de cada paso, la puede adaptar a las diferentes situaciones clínicas que se pueda enfrentar el médico. Muchísimas gracias.